Según este documento que nos remitiera la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones a cargo del Estado, el gobierno de Luis Abinader ha otorgado a la fecha unas 7.821 pensiones especiales, en la que hay 611 que responden a un ajuste de aumento en pensiones otorgadas previamente. Nunca como antes se prostituyó tanto este sistema. Obviamente se violaban en algunos casos años atrás y al parecer en lugar de eliminar esa práctica, las actuales autoridades llevándola a dimensiones colosales. Aunque el abanico de beneficiarios es amplio, sigue siendo el talón de Aquiles de esta iniciativa el hecho de que muchas pensiones responden al amiguismo político, la falta de un instrumento que fije las cualidades que debe tener un pensionado de este tipo, exacerba las críticas a esta modalidad de ayudar a los amiguitos de la base. El presidente de la República no tiene la facultad de asignar salarios vitalicios como lo ha hecho. No tiene la facultad de asignar pensiones que no cumplen con los requisitos establecidos en esa ley 379. En el año 2020 fueron emitidos 2 decretos con los que inició la rifa de pensiones. Para el 2021 el gobierno del cambio botó la casa por la ventana y desde el palacio. El mandatario emitió 120 decretos de este tipo. Para el 2022 unos 88 y para lo que va del 2023, 38 decretos han sido firmados por Abinader. Lo que nosotros como sociedad esperábamos de este gobierno no es lo que estamos recibiendo. Estamos rumbo a una situación de grave crisis institucional precisamente porque no se respeta la ley y se tiende siempre a descalificar al otro. Antes que descalificar y decir que se trata de que Surún Hernández tiene algún tipo de agenda oculta, vamos a verificar si real y efectivamente hay forma de justificar auditando estas 110.000 pensiones. ¿Cuál ha sido el crecimiento desproporcionado de esas pensiones? ¿A quiénes ha beneficiado? Vamos a hacer el cruce con el padrón electoral del Partido Revolucionario Moderno. Según la Ley 379-81, en su artículo 10, en los casos no previstos en ella, las pensiones solo podrán ser concebidas por el Congreso Nacional, hecho que no se ha cumplido en estos decretos. Está limitado por la Constitución. Que yo sepa, estamos en un Estado de Derecho donde por más poder que tengas, que te lo otorgó el pueblo, estás obligado a cumplir la ley. Por lo menos eso fue lo que estableciste cuando te juramentaste en esa posición. Mediante el decreto 3021, se favoreció con una pensión especial a cargo del Estado a la señora Mayra Luz Suárez Moya por un monto de 50,000 pesos. Según el decreto, la señora cuenta con más de 40 años como servidora pública, lo que nos hace pensar que si la ley es para todos, a sus 35 años de servicio, su jubilación debió ser automática y su pensión debió ser por las cotizaciones hechas al sistema, no mediante un decreto especial. Yo duré 18 años en educación y 34 en la Lotería Nacional. O sea, que tuve 46 años en la administración pública ininterrumpido. Porque incluso yo trabajé en los 2 sitios a la vez, pero cuando Leonel llegó, no se podía tener dos funciones, dos cargos. Antes lo hacían cuando Balaguer. Y después yo me quedé solamente en la lotería, pero ininterrumpido yo tuve 46 años en la administración pública. Yo salí cuando el asunto de la pandemia, por mi edad, porque ya yo tengo 73 años también, tenía 70 ya o 69, qué sé yo. Entonces, tomando en consideración mi tiempo de labor, mi edad, se me pensionó. Por eso fue la pensión especial, no fue que a mí me la dieron porque
Porque no es porque, no fue de que por ninguna razón, de que ni por política, ni porque nada, sino mis funciones, mi edad y mi trabajo en la administración pública. Señora, ¿y nunca hubo, por ejemplo, la intención de jubilarse usted antes de, porque como la ley decía que a los 30 años usted podía jubilar, o sea, que la ley dice que usted... No, a los la 30 gente me lo decía, pero yo decía que no, qué sé yo, porque... o sea, el trabajo, tú sabes que también a veces una persona es algo que motiva a uno, que uno se pone, porque cuando uno no deja de trabajar, uno se apalatra, se mete en la casa y no cosas. Y yo quise mantenerme sin trabajo, pero yo no estoy pensionada por él, no, yo estoy pensionada por mi labor. Verificando el padrón, la señora aparece como militante del PRM, pero, además, es la madre del fiasco de la sociedad civil, Bartolomé Yaque Pujals Suárez, el mismito vendecuento de la Plaza de la Bandera, Marcha Verde y demás hierbas aromáticas. Se nos vendía como patriota y hasta prometía un cambio en sus aspiraciones como alcalde. Pero ahora, ante los reclamos sociales, guarda silencio. Y es que por la plata calla el mono. El activista social se embolsilla 295,000 pesos como director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, ay chichi. Así cualquiera se hace mudo, sin vergüenza. Aunque claramente doña Mayra ha trabajado, es innegable que su pensión debió salir mediante la ley y no de forma especial. En el momento de la llamada, la cosa se salió de control con el padre de Bartolomé, el señor Bartolomé Yaque Pujals Nolasco, a quien se le subió la política a la cabeza. Está bien, usted no tiene que aclarar nada, hay un decreto por el medio, usted no sabe de lo que hay. Cuando hay un decreto, aunque sea uno que lo saquen de cosas, no, ya hay un decreto y ya estoy pensionado, ahora hay que No, señor, no, pero espéreme. El hecho de que haya un decreto no quiere decir que nosotros como periodistas no vamos a estar dando informaciones que sean contrarias. Un periodista, no, dime qué es lo que tú quieres que yo entiende, porque lo que justamente queremos aclarar es... ¿Estoy pensionado también? No, pero ok, pero en el caso de, 29. sí, pero en el caso de la señora, como son los decretos especiales, dice que ella prestó su servicio por 45 años, pero no especifica sí. dónde. Y como la ley dice que, bueno, que hay que pensionar, la pensión sale automática a los 35. Oye, lo que yo te voy a decir a ti, periodista, oye bien lo que te voy a decir. Dígame. Tú lo que tienes que hacer, ir a la prensa y decir lo que tú tienes que decir, no tienes que llamarnos a nosotros. Porque No, ¿cuánta gente no ha pensionado? No, óigame, todos los que... están buscando y vaina, tú tienes que ser del PLD y de esa vaina. No, señor, escúcheme, esto no se trata de... No me hable de eso, que yo conozco todas estas cosas, y tuve casi 40 años en la administración pública. Pero esto no se trata... que hay, no me esto no se trata de política, se trata de aclarar las cosas. Bueno, pero yo te estoy diciendo... No, porque usted me está diciendo a mí que yo soy del PLD. ¿Eh? Usted me está diciendo a mí que yo soy del PLD. Tú eres del PLD, tú eres contrario a toda la vaina, eso te lo digo yo a ti. No. No te conozco, pero tú eres PLDista. El enemigo del país, coño, y del gobierno. ¿Por qué tú no aclaras eso, que se han arreglado el país entero? Estamos aclarando justamente las pensiones que se han otorgado. A mí tú no me tienes que decir nada, porque yo soy más que tú. Es más, tú no estudiado periodismo. ¿Usted es PRMista? ¿Yo? ¿Usted? No, yo era reformista. Oye, ya te quieto. Yo soy... Pero que tú no tienes que decirle nada. Oye, pero está bien, pero que yo conozco esta vaina. Eso del PLD te lo manda. Bueno, sus argumentos solo demuestran su poca objetividad y dejan claro el bando político que defiende sin aceptar cuestionamientos. Hay el cambio, pero cualquiera defiende con un hijo funcionario y la esposa jugosamente pensionada. En el decreto 153-21 aparece el señor Luis Guillermo Vázquez Martínez, pensionado con 72,000 tablas. También se suma a la lista de militantes políticos del PRM. Extrañamente, el caballero aparece devengando 175,000 pesos como asesor en la Dirección General de Contabilidad Gubernamental. Hay una comunicación en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones donde yo
hizo una comunicación dejando sin efecto la pensión, precisamente por eso que usted está señalando. Según el artículo 11 de la Ley 379, cuando un pensionado o jubilado vuelva a desempeñar funciones remuneradas en organismos de la administración pública, en instituciones autónomas o en entidades descentralizadas del Estado, dejará de percibir los beneficios de la pensión o jubilación durante el tiempo en que preste servicios. Pero es que estas pensiones no las contempla la ley. Entonces, para unas cosas sí aplica y para otras no. Qué flexible es la ley cuando se quiere. Vamos a analizar todos los expedientes que sirvieron de fundamento a ese otorgamiento de pensiones, porque es muy fácil, de manera simple y llanamente, decir, no, es que Surún no lo puede hacer porque tiene una X o Y simpatía política. Yo puedo tener X o Y simpatía política, pero mis principios yo no los negocio absolutamente por nada. Y la dignidad va a seguir este proceso, va a continuar y nosotros vamos a darle seguimiento porque tarde o temprano va a traer consecuencias. Nosotros lamentablemente como país, como sociedad, vamos en un acelerado propósito de desintegración. Desintegración porque hemos aprendido a hacernos de la vista gorda en función de los beneficios o de los perjuicios que nos pueda crear fijar una posición. Es vergonzoso que en esta sociedad muy pocas personas estén denunciando lo que está pasando por temor. Lamentablemente hay que seguir adelante, hay que entender que este país es de nosotros. Otro que en el mismo orden de pensionados y empleados es el señor Francisco Ireneo Cáceres, a quien mediante el decreto 221-21 se le otorgó una pensión de 80,000 pesos. Este figura como director de censos y encuestas de la Oficina Nacional de Estadísticas, donde devenga 165,000 pesos. El presidente Luis Abinader pretende sustentar su reelección presidencial sobre el cadáver económico de la República Dominicana. ¿Qué piensa? Porque se está cargando el sistema de pensiones. No, que no son pensiones, es disfrazada de pensiones, son botellas disfrazadas de pensiones, que son ilegales. Su estatus es de carrera administrativa, pero que haya sido pensionado nos devuelve a la pregunta: ¿cuál es el criterio por el que el mandatario emite estos decretos? ¿Cuál es el filtro o el mamotreto que hay de por medio? Pues por lo visto, Francisco goza de buena salud para seguir trabajando dignamente. Como muestra de una ética en calzones con estos decretos, vemos el 309-21, donde se elevó la pensión a los 70,000 pesos al hermano de doña Milagros Ortiz Bosch, Fernando Arturo Ortiz Bosch. Estos son de hechos que seguramente hacen que doña Milagros sea una fiel abanderada de la reelección, ¿verdad, doña? Pues de tener una idea acérrima contra la reelección, se ha virado a favor como moneda en el aire. El problema que existe con las pensiones solidarias y las pensiones que está otorgando el Poder Ejecutivo a través de la Ley 379 es escandaloso. Pues las botellas que antes tenían otros, hoy el gobierno las ha instituido a través de pensiones. En ese mismo orden de pensiones que se elevaron a allegados a funcionarios, se suma Luz Zeneida Villar de Faña, esposa del actual director del programa gubernamental Siembra RD, Leonardo Faña. A Luz la pensión le fue elevada a los 60,000 pesos mediante el decreto 285-22. En el decreto 619-21 se le elevó al mismo monto de 60,000 pesos. La pensión del dirigente PRMista en Nueva York, Ramón Antonio Ortiz Pierret. Es una vulgar estafa en perjuicio del patrimonio público, en perjuicio del contribuyente que paga los impuestos para recibir un servicio y que en modo alguno está de acuerdo con que el patrimonio público sea dedicado a esos fines. Mientras algunos gozan de ese privilegio de aumento en sus pensiones,
Otros que han trabajado arduamente pero que carecen de un padrino político se las tienen que ingeniar con la misma pensión de miseria. Tal es el caso de muchos galenos que durante esta semana tuvieron que protestar en reclamo de mejores condiciones en sus pensiones. En el año pasado, el presidente emitió un decreto que todos los médicos debían, ese decreto era asumiendo lo que la ley 414-98 establecía, pensionar a todos los médicos con el 100%. El gobierno lo que hizo fue subir a mucha gente a 50,000, pero dejó otra parte igual afuera. A esa persona, que son cientos, que dejaron fuera del decreto, han venido aquí decenas de veces, personas, muchos han fallecido en el proceso. Pero no solamente eso, ese mismo decreto le quitó a la gente el derecho a tener una ARS en donde su salud estuviera garantizada y lo mandaron a un seguro de mala muerte, al SENASA, ilegal, en donde la prestación de servicio es de mucho peor calidad que lo que el SENASA subsidiado da, que es mucho decir. Otro decreto que ha encontrado de frente la crítica del público es el 185-21, donde se favoreció a sindicalistas. Aparecen con la perla de la corona Jacobo Ramos Crispín, José de los Santos, Rafael Abreu Polanco y Gabriel del Río Doñé, con unas 75,000 tablas. Se suman en el mismo decreto Milciades Cuevas Paredes, Narciso Cabral, José Luis León, Elpidio Antonio Santos Guzmán y Bienvenido Cuevas. Serán pensionados con 50,000 pesos al mes. Habrá que preguntarse, ¿qué tienen de especial estos señores? Porque a diferencia de ellos, hay tantos que mueren en espera de pensiones míseras que nunca llegan. Personas que nunca han dado un golpe en el Estado, están obteniendo pensiones de 50,000, de 80,000, de 40,000 y se han otorgado más de 25,000 pensiones a personas que nunca han trabajado. Es escandaloso lo que ha hecho el Poder Ejecutivo con la cantidad de pensiones que están otorgando a personas que nunca han trabajado. Sin embargo, las personas que han trabajado en el Estado, usted los fue mendigando en torno donde estaba el Instituto Dominicano de Seguro Social, mendigando una pensión con 15 y 20 años que han laborado y no obtienen la pensión. Es una vergüenza que en nuestro país ocurre ese tipo de inequidad e injusticia, de que a esas personas que no necesitan esa pensión, que no necesitan nada, se les asigne del patrimonio público 150,000 pesos mensuales, y a estos infelices que están muriéndose de hambre y que dedicaron toda su vida al servicio público, se les niegue ni siquiera, no 6,000, 4,000, 5,000, 6,000 pesos. Una pensioncita. La clase puramente política también ha mordido la gracia de los decretos especiales. Tal es el caso del exalcalde Francisco Peña, quien hace poco pasó a las filas del PRM y derrotó en las primarias a José Andújar, pasando directamente a representar al partido oficialista en las próximas elecciones municipales. Mediante el decreto 78-23, se le elevó la pensión a 150,000 pesos. Que coincidencialmente, antes de juramentarse en el partido de gobierno, pues fue beneficiado con una pensión de 150,000 pesos. Y ese es solamente un caso. Estamos hablando de miles de casos que en este momento estamos identificando, individualizando uno por uno, haciendo la correspondiente comparación a nivel nacional, porque ni siquiera se guardaron las apariencias. Una pensión que nos llama la atención es la otorgada a Mercedes Antonia Solís, que mediante el decreto 244-23 le fueron asignados unos 100,000 pesos. Al rastrear el nombre de la señora, no nos aparece que haya desempeñado algún cargo político. Las únicas reseñas que aparecen sobre esta es que ha asegurado en varias ocasiones ser hija del fallecido expresidente Joaquín Balaguer. Y nos preguntamos, ¿es este un mérito que le debe costar al sistema unos 100,000 pesos?
si usted ha desempeñado alguna labor pública o si la pensión fue pero emitida. claro, si no, ¿qué usted cree? ¿Que eso es así a lo loco? Es justamente lo que queremos aclarar, porque en algunos decretos sí especifica lo que han hecho las personas, pero en otros no. No. En su caso, ¿usted sirvió como funcionaria o servidora pública? Sí, claro. ¿En dónde? Mi último cargo fue en la Cancillería, en MIREX. Yo fui ministro en Nicaragua. Ok, usted fue ministro consular, estuvo en una de las dependencias. Mire, usted me puede volver a llamar, que yo tengo que hacer una llamada urgente ahora y estoy de camino al lugar donde voy. Aunque sostiene haber sido ministra, su nombre no figura en nóminas del MIREX, por lo que queda mucho que aclarar y además la dama jamás tomó la llamada. Carga el Estado como tal, porque es una carga que va a tener todos los meses el Estado como tal para cubrir esa cantidad de pensiones que está otorgando el Poder Ejecutivo. Pero el pastel estatal de pensiones no solo ha sido dividido entre allegados al actual gobierno. Exfuncionarios de la pasada gestión también han sido incluidos en la gracia de los decretos. Tal es el caso de la ex defensora del pueblo, Zoila Martínez, y Alejandrina Germán, quienes gozan de una pensión especial de 150,000 pesos. Cabe señalar que no se puede cuestionar el trabajo de ambas. Sin embargo, ¿por qué no fueron pensionadas como manda la ley? La lista es larga, extensa e interminable. Los montos de las pensiones otorgadas van desde los 10,000 a los 150,000 pesos. Nuestro trabajo no es criticar a los beneficiarios, es una crítica al sistema que mientras castiga a algunos que lo han dado todo durante una vida de trabajo, premia a otros que nunca han cotizado un chele o en su defecto, su cotización queda por debajo de las pensiones que hoy gozan. Así no se hace patria. Así no existe cambio.